San Agustín de Trinitate, libro quinto, 20 de abril, 2022. Vamos a saltarnos al libro quinto porque el libro, como decíamos, los primeros 4 libros son más bíblicos, entonces solamente seleccionamos algunas partes más filosóficas. En cambio, el libro quinto ya pasa a ser filosófico definitivamente y empieza a analizar esta doctrina de las relaciones trinitarias, ¿no? de la sustancia que a la vez tiene relaciones. Bien, y eso va a ocupar básicamente 3 libros, del quinto hasta el séptimo. Bien, ¿quién quiere partir con la lectura? Yo puedo partir. Quizás deberías entonces, deberías, pero como tú estás cerca, sí, yo creo que te va a grabar. ¿Escuchas, Emilio? Se escucha como tenuemente. Tenuemente, entonces quizás mejor lo giro hacia él. A ver. Así. ¿Escuchas? Ahora sí un poquitín más fuerte. Ya. Trata de leer con voz alta de todas maneras, de subir un poco la voz, por favor. Ya. ¿Se escucha mejor? Ahora sí, ahora se escucha súper claro. Excelente. Ya. Ya, pues. A partir de ahora, ya empezando a decir aquellas cosas que no pueden decirse, tal como son pensadas, o por algún hombre, o de cualquier manera, ciertamente por nosotros, a pesar de que también nuestro mismo pensamiento, cuando pensamos acerca de Dios Trinidad, se sienta ampliamente inadecuado a aquello de que piensa, y no lo comprenda tal como es, sino que se vea, como está escrito por personas tan grandes como era este apóstol Pablo, por un espejo en un enigma, primero del mismo Dios nuestro Señor, en el cual siempre debemos pensar y acerca del cual no podemos pensar dignamente, al cual hay que rendir bendición. Me perdí. Ahora sí. Alabándolo en todo tiempo, siendo que ninguna expresión es suficiente para enunciarlo, pido por un lado ayuda para entender y explicar lo que entiendo, por otro lado, perdón por los tropiezos, pues tengo en cuenta no solo mi voluntad, sino también mi debilidad. También a aquellos que leerán estas páginas les pido que perdonen los lugares donde adviertan que no fui capaz de decir lo que quise, cosa que ellos mismos o bien entienden mejor o bien no entienden a causa de la dificultad de mi discurso, así como yo les perdono donde ellos, a causa de su lentitud, no pueden entender. ¿Digo, profe? Pero más fácilmente nos perdonamos recíprocamente si habremos conocido o por cierto habremos tenido por seguro mediante la fe que aquello que se dice de la naturaleza inmutable e invisible y sumamente viviente y autosuficiente no debe ser medido por la costumbre de las cosas visibles, inmutables y mortales como deficientes. Pero a pesar de que también en estas cosas que percibimos con nuestros sentidos corporales, o bien en lo que nosotros mismos somos en el hombre interior, nos esforzamos para comprender con nuestra ciencia y no somos capaces, sin embargo, no sin pudor, la piedad fiel se enardece hacia aquellas realidades superiores, divinas e inefables, no porque la infla la arrogancia de sus fuerzas, sino porque la inflama la gracia del mismo Creador y Salvador. Pues, ¿con qué intelecto el hombre comprende a Dios? El hombre que aún no comprende su propio intelecto, con el cual lo quiere comprender. Pero si ya comprende su intelecto, que atienda diligentemente a que nada en su propia naturaleza es mejor que el propio intelecto, y que examine si aquí ve algunos lineamientos de las formas, los resplandores de los colores, la grandeza espaciosa, la distancia de las partes, la extensión de la masa, algunos movimientos por los intervalos de los lugares, o algo por el estilo.
Ciertamente, ninguna de estas cosas encontramos en él, de lo cual nada mejor encontramos en nuestra naturaleza, es decir, en nuestro intelecto, con el cual comprendemos la sabiduría en la medida de que somos capaces. Por lo tanto, lo que no encontramos en lo mejor de nosotros, no debemos buscarlo en aquel, que es mucho mejor que lo mejor de nosotros, para que así entendamos a Dios, si podemos, cuánto podemos. Bueno sin cualidad, grande sin cantidad, creador sin carencia, presente sin lugar, conteniendo todas las cosas sin disposición física, todo entero en todas partes sin lugar. Sempiterno, sin tiempo, que realiza las cosas mudables sin ninguna mutación de su parte y sin padecer nada. Quien quiera que piense así a Dios, aunque no puede todavía de ningún modo encontrar qué cosa es, sin embargo, cuida con reverencia, en cuanto puede, pensar lo que Él no es. ¿Cuál es entonces aquí el concepto fundamental? O los conceptos. Que habría que Recuérdame tu nombre. intelecto. Gabriel, ¿tú quisieras resumir aquí algún concepto que te parece importante? Bueno, después del 1, que es como introductorio, bueno, pide disculpas, no sabe, no puede decir todo lo que habría que decir, etcétera, pero después en el 2 ya entra en algún tema más. El último del 2. Claro, todas estas paradojas. Es como las paradojas de la trascendencia. Claro, que es bueno, pero sin tener como diferentes cualidades. Grande, pero no tiene cantidad, ¿no? Es creador, hace algo, pero no tiene necesidad, sin indigencia, sin necesidad. Está en todo lugar, pero es sin lugar, sin situ. Aquí hay un problema de la tradición manuscrita, porque algunos corrigen, ven que en la... de presidente, presentem. Yo traduje eso como si fuera presentem. O sea, está presente, pero sin que esté en un lugar, ¿no? Tiene loco, no tiene lugar, pero está todo entero en todas partes, ¿no? Totum ubique. Sí, todo entero, todo ubicuo en todas partes. Y mucho más importante todavía, realiza las cosas mudables sin ninguna mutación de su parte, ¿no? O sea, el hecho que crea, que los filósofos antiguos habían considerado algo que de algún modo le obliga a Dios como a rebajarse, ¿no? En cambio, Agustín aquí es un punto sobre el que insiste continuamente. Realiza las cosas mudables sin ninguna mutación de su parte y sin padecer nada, ¿no? O sea, es totalmente inmutable e impasible. Y aún así crea las cosas mudables. Entonces, claro, son conceptos negativos. O sea, no tenemos conocimiento directo, entonces, de la esencia divina, sino que tenemos que proceder de algún modo por exclusión, ¿no? Basándonos en la experiencia que tenemos y quitándole del concepto de Dios lo que no
lo que no es acorde con esta trascendencia, con esta inmutabilidad, ¿no? Hay que partir, bueno, claro, de las cosas corporales y después pasar al intelecto. Y en nuestro intelecto, si hay cosas corporales que no pueden ser predicadas del intelecto, mucho menos tienen que ser predicadas de Dios, ¿no? O sea, en el fondo el intelecto es digamos, es la realidad mejor que conocemos, nuestra experiencia, y entonces por eso en base a esa realidad podemos tener al menos una analogía de lo que es Dios, ¿no? Bueno, y eso forma la base de lo que será después todo el discurso filosófico de Trinidad. O sea, todo lo que se dice de Dios, de algún modo, está basado en la estructura humana, solamente que se excluye todo lo que es después limitado de la naturaleza humana. Entonces, claro, si nosotros somos inteligentes, tenemos que suponer que en Dios hay una inteligencia, porque si Él es lo mejor, no puede ser menos de lo que tenemos nosotros. Pero si nuestra inteligencia es limitada, obviamente hay que excluir de Dios el límite, ¿no? Lo mismo con la voluntad. Si tenemos una voluntad, entonces no podemos pensar que Dios no tiene una voluntad. Tiene que tener una voluntad, pero si nuestra voluntad se porta mal, entonces si tiene el límite como del Al mismo mal. tiempo, como su voluntad, o sea, como no puede padecer nada, pero la voluntad no es algo que se padezca, entonces su voluntad es siempre la misma. Es una voluntad inmutable, a su vez. Claro, es una voluntad inmutable. Es una voluntad inmutable. No puede cambiar de idea, a pesar de que en la Biblia eso se dice, que Dios cambia de idea, ¿no? Que se arrepiente, se dice que Dios pensaba castigar, ¿no?, a los habitantes, por ejemplo, de Nínive, y después se arrepintió. Pero claro, Agustín dice todo eso, claro, parte esencial de la hermenéutica bíblica es que tiene que interpretarse en base al concepto racional de Dios. El pensar que Dios se arrepiente, tomado literalmente, sería contrario a un concepto básico de la teología racional, que Él es inmutable. Por eso, entonces hay que interpretar eso metafóricamente, ¿no? No es Él que se arrepiente, sino que nosotros hemos cambiado, y por lo tanto lo encontramos a Él. Claro, el hecho de que lo encontremos a Él diferente, no significa que Él sea diferente, sino nosotros. Nosotros, dice, podemos encontrarlo a Él benigno o enojado, pero no es Él que cambia, ¿no? Es nuestra, claro, es nuestra disposición que cambia y que hace entonces automáticamente que la relación con Él cambie, ¿no? Claro, Sería, es como, en el fondo retoma lo que explicaba al comienzo del libro primero, los conceptos básicos de la teología racional. ¿Ah? ¿Sí? sería entonces, por ejemplo, que para nosotros eso podría quedar interpretado en esos términos, pero por ejemplo, cuando Dios manifiesta su misericordia, eso es algo que Él ya lo tiene incorporado dentro de su plan salvífico, pero nosotros lo interpretamos como que pareciera un cambio de ánimo para nosotros, pero eso es algo que Él ya lo tiene incorporado. Claro, claro. Es algo que Él es por esencia, ¿no? Entonces, que tiene por esencia la justicia y al mismo tiempo la misericordia. Claro. Claro, y todo esto, sí, hoy, digamos, volvió de actualidad, porque hay mucho, claro, después de como del abandono de la tradición escolástica en la teología, hay mucho teólogo moderno que eso no lo toma en cuenta y piensa que efectivamente de Dios podría predicarse el cambio, podría predicarse cosas que durante muchos siglos la teología racional había excluido, ¿no? Pero eso es Profesor, básico para la teología racional. Sin eso, en realidad, no hay Dios. O sea, son conceptos básicos que, si se abandonan, no hacen que, en el fondo, Dios sea confundido con un ente, digamos, con un ente creado. ¿Sí? Ah, no, pensé que Emilio profesor, quería decir algo. la inmutabilidad divina excluye el acto de conmoverse de Dios, o aplicarle el término no sé cómo conjugar la palabra, aplicarle el conmoverse a Dios sería algo contradictorio.
claro, si lo entiendes literalmente sería contradictorio, porque literalmente conmoverse implica moverse. Si, digamos, si tú te conmueves, te mueves. Claro, entonces si lo entiendes literalmente, claro, contradices un concepto básico de la teología racional, claro. Pero si lo entiendes en un sentido, claro, impropio, metafórico, claro, puedes decir que Dios tiene misericordia, tiene, claro, Claro, se le conmueven las vísceras, de ahí viene conmoverse, ¿no? De que se conmueven las vísceras de Dios, ¿no? Pero así como no tiene vísceras, Dios literalmente, tampoco se mueve literalmente, claro, tampoco cambia literalmente. Su actitud es siempre la misma porque siempre, claro, es por esencia amor. Solo que el amor, claro, humanamente se da con distintas actitudes, entonces nosotros usamos eso eh, como imágenes, ¿no? Metafóricamente, que son imágenes claro, que son útiles. podría ser entonces de que, por ejemplo, si Dios, nosotros decimos o interpretamos que Dios se conmueve, es porque la misericordia de Dios ya está trazada, ya está dibujada en la historia de la salvación, por decirlo así. Entonces somos nosotros los que nos acercamos a su misericordia y aceptamos su conmoción, por decirlo así, le llamamos conmoción, porque nos da misericordia, pero esa misericordia ya está, lo mismo que el bien ya está de Ya una vez por está. todas en el mundo, y nosotros tenemos el libre albedrío de acercarnos o no a ese bien. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a ese bien, podemos decir que Dios se está compadeciendo de nosotros, pero se compadeció desde el principio, desde que nos dio la oportunidad de que el bien esté ahí frente a nosotros. O sea, Claro. el bien está ahí. Y Dios es misericordia de por sí, desde un comienzo. Y Desde el el bien comienzo. está puesto, está tirado, como se dice. Y, y al que nosotros podamos acercarnos a Él es una responsabilidad que tiene que ver con el libre albedrío y todo esto. Entonces nosotros decimos, claro, Dios se compadece de nosotros. Dios se compadece porque es misericordia desde el principio. Pero Desde el principio, claro, ese es el claro, punto o si no fundamental. caeríamos en una especie de fideísmo o voluntarismo de tipo, no sé, protestante. O sea, y caemos, claro, en una confusión metafísica básica. Claro, confundimos el plan del ser eterno con el plano del ser temporal, ¿no? Y es, repito, una confusión que está bastante de moda. Por eso no se sorprendan si la encuentran por ahí como si fuera la última novedad, ¿no? Eh, Está de moda decir, por ejemplo, que Agustín, claro, en esto es como muy griego, muy platónico, y ahora la última novedad sería como haber superado eso, pero es al revés, es el que supera esto, e incluso en lo que tenía de platónicos, porque incluso los platónicos de los que él aprendía esto de la eternidad, después introducían ciertas confusiones en este plano. Piensen, por ejemplo, en la doctrina platónica del alma del mundo. No, el alma del mundo, no solo los platónicos piensan que la mente divina, el nous, ¿no? Con las ideas, es inferior al Padre, sino que piensan que, o sea, al uno, sino que piensan que el alma es inferior al nous precisamente porque se involucra como en la temporalidad y en la multiplicidad, ¿no? Y claro, una entidad divina y al mismo tiempo se involucra con la temporalidad. Entonces, esta confusión lleva después a una contradicción, realmente, ¿no? Una contradicción. O, en cambio, Agustín aquí corta, digamos, de manera tajante entre lo eterno y temporal. No pueden los dos planos son metafísicamente diferentes y no pueden nunca ser confundidos. Ujú.
Ah, ¿no se le podrían predicar qué cosa? Arquetipos. Ah, no, él, claro, insiste que esos predicados no involucran tiempo. No, claro. O sea, lo que el tiempo involucra en cuanto a ser, claro, Dios es ser. Entonces, en cuanto que participa del ser, el tiempo participa también de Dios, ¿no? Es como una imitación, como dice, claro, como ahí también dice Platón en el Timeo, que dice que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. O sea, hay algo de la eternidad en el tiempo, de algún modo, porque es una imitación, ¿no? Dice Platón en el Timeo que, claro, el tiempo se mueve, pero se mueve cada ritmón, según el número, y el número es eterno. Entonces, claro, el hecho que el tiempo se mueve no es como lo contrario, porque Platón antes del Timeo siempre contrapone como lo móvil a lo inmóvil, ¿no? Pero no son contrarios en realidad. En el Timeo llega a decir que también en la propia movilidad es una imitación de la eternidad, ¿no? Pero es algo radicalmente diferente, ¿no? O sea, no puede lo uno predicarse los dos. Todos los predicados que se predican de Dios deben predicarse quitando todo lo que es límite, todo lo que no es compatible con el ser trascendente, infinito, perfecto. Claro, lo que se mueve no es perfecto, lo que se mueve va de un punto A a un punto B, entonces se perfecciona. Profesor, ¿Sí? podríamos hacer una distinción ahí, por ejemplo, en términos de que el tiempo no sería sinónimo de movimiento, porque los cuerpos corruptibles, los cuerpos materiales y las criaturas en general, tienen un movimiento natural, físico, que no es comparable al tiempo histórico. Es decir, nosotros habitamos un tiempo histórico que está abierto de una vez por todas, dentro del cual los cuerpos físicos, para nosotros, los vemos aparentemente moverse y comportarse de maneras físicas y corromperse. Pero el tiempo como apertura es la historia de la salvación. El tiempo es apertura hacia adelante y hacia atrás. Y es desde esa temporalidad que permite abrir el logos, es que se percibe algo así como eso que llamamos universo o cosmos, que ni siquiera también podemos atraparlo en términos de distancia, porque las estrellas están absurdamente desfasadas temporalmente de nosotros. Entonces, el tiempo que nosotros habitamos como humanamente, prosaicamente, por decirlo así, es otro tiempo, no es el movimiento que tienen las criaturas vivas, como un árbol que de semilla, árbol y manzana. Es de otra calidad, por decirlo así. No sé si se entiende a lo que me refiero, que nosotros entramos al mundo, entramos con nuestro lenguaje, entramos a habitar un mundo que está abierto históricamente, y esa historia está abierta de una vez por todas. Y ¿A qué te dentro refieres de con esa que está historia, abierta? que está abierta de una vez por todas. Y dentro de esa historia, nosotros percibimos cosas que le llamamos que se mueven como cuerpos físicos, entre ellos la naturaleza. Entonces me da la impresión de que hay planos distintos de temporalidad, que nosotros le llamamos tiempo a veces al movimiento, pero que no sería, que el tiempo histórico no es movimiento. Lo que es O movimiento es sea, yo creo que físico. Agustín diría que
que hay un tiempo de las cosas físicas y un tiempo del alma. Sí, probablemente estaría de acuerdo en decir que son Claro, algo así. diferentes el movimiento de las cosas físicas del movimiento del alma, pero yo creo que hay algo en común para él entre estas dos cosas. O sea, porque en ambos conceptos está lo de la mutabilidad. O sea, él dice, los cuerpos mutan, claro, y eso tiene que ver con el tiempo físico, entonces, pero también dice el alma muta, y podría decirse entonces en el sentido que hay un tiempo del alma, pero hay algo básico en común, que ambos mutan, y por eso él concluye que el alma es creada. Entonces, que el alma tiene que ponerse, no es una entidad divina, como dice Plotino, sino que el alma es una entidad creada porque muda, porque cambia. Aun cuando podría decirse, como tú dices, que su tiempo es diferente al tiempo de los entes físicos, sí, yo creo que él podría estar de acuerdo con eso, porque el alma para él no, claro, no es física, pero sí es criatura porque cambia. Entonces, ese para él es como el corte metafísico fundamental, que como cambia, estamos seguros que no es divina. Participa de lo divino, es iluminada, etcétera. Claro, el intelecto es superior a los cuerpos, etcétera, pero es creada. Entonces no tenemos que caer en el error de atribuirle a Dios algo que es del alma creada. Todos los sentimientos, todo lo que sea cambio, en definitiva. Todo lo que tenga que ver con la temporalidad. Bueno, incluido lo que veíamos también el año pasado en la Ciudad de Dios, el tema de la presencia. Pensar que Dios pueda no tener presencia, porque eso también implica que Dios estaría como en un tiempo más que en otro. Entonces estaría sujeto a la temporalidad. Él está en el tiempo sin ser, está en el tiempo porque igual es presente, ¿no? Está presente, claro, en nuestro tiempo sin estar en el tiempo porque no está sujeto al tiempo, ¿no? Entonces está presente sin estar, no, sine, aquí, claro, sine tempore, sempiternum. Sine mutazione, mutabilia facente. Claro, de eso no debe deducirse que como decíamos al comienzo, los atributos de Dios sean todos negativos. Claro, no es solo una teología negativa, se pueden decir de Dios cosas positivas, ¿no? Siempre y cuando esas cosas positivas no involucren limitación, ¿no? Ah, claro, claro. Ah, claro, sí, sí. Ahora entiendo, sí. Si tú dices que no se puede decir nada de Dios en el sentido estricto, claro, la teología negativa en el sentido estricto, entonces Dios se convierte en algo indeterminado. Se convierte en algo indeterminado, pero entonces ya, al ser algo indeterminado, ya no es algo real. Se convierte en un ente indeterminado meramente virtual, ¿no? Claro, para poder ser un ente real tiene que ser un ente determinado y el ente absoluto, entonces tiene que tener ciertos predicados positivos. Tiene que tener predicados positivos. Aun cuando aquí pareciera decir que solamente pensar de él lo que no es, ¿no? Aunque no llegue a conocer lo que es, evita con piadosa diligencia en cuanto es posible pensar de él lo que no es. Veamos qué dice la nota que pone acá. A ver, dice la nota de la edición Bach sobre esta frase que es fundamental. Dios es incomprensible, dice, pero no incognoscible. Tomando como punto de partida los seres creados, deducimos las percepciones del Ser Supremo. Agustín insinúa dos procedimientos, la vía de eliminación o negación y la vía de eminencia. Claro, hay dos, tiene que haber dos vías, la de eliminación, pero al mismo tiempo la de eminencia, o sea, lo que encontramos positivo, Dios lo tiene, pero lo tiene de un modo eminente, o sea que es lo mismo decir que lo tiene sin límites, ¿no? Suprimir en Dios todos los defectos de las criaturas y atribuirle
elevándolas al infinito, todas las perfecciones, es el procedimiento para conocer a Dios de una manera especular y enigmática. Claro, es una manera indirecta de conocer a Dios, pero real, ¿no? O sea, claro, yo digo que Dios es sumamente inteligente, por analogía con la inteligencia humana, le quito especulativamente el límite. Claro, es una operación conceptual, no es que yo por eso tenga una visión directa de la inteligencia divina, pero tengo un concepto correcto de Dios, que es un concepto positivo. Es un concepto positivo, que viene de, entonces, tener en la mente conceptos positivos. Claro, aquí dice, tomando como punto de partida los seres creados, deducimos las perfecciones del Ser Supremo. En esta frase hay algo que falta, como nosotros siempre repetimos, ¿no? Él dice, dice el comentarista, tomando como punto de partida los seres creados, deducimos las perfecciones del Ser Supremo. En esta frase falta algo. Claro, tomamos como punto de partida, dice él, los seres creados. Pero si tomáramos como punto de partida solo los seres creados, ¿cómo podríamos deducir las perfecciones del ser divino? Evidentemente nosotros tomamos como punto de partida las perfecciones, o sea, los seres creados y aquellos conceptos que nosotros le aplicamos a los seres creados, como dice Anselmo, por ejemplo. O sea, claro, tomamos como punto de partida el perro, el caballo, etc., pero después le aplicamos el concepto de, no solo veloz, etcétera, sino el concepto de bueno. Concepto de buenos, conceptos, y entonces, claro, y eso él evidentemente lo toma de Agustín, claro. Sí. Pero ven cómo fácilmente se le escapa el que comente. Tomamos como punto de partida los seres creados. Sí, pero no solo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso significa que no hay que tomar, hay que evitar un poco estos eslogan, porque, por ejemplo, una frase así, uno la podría poner en una cita aislada y decir, ah, ven, Agustín es un sostenedor de la teología negativa. Claro. Y claro, en un aspecto, pero no en otro, ¿no? O sea, aquí pareciera decir que solamente podemos pensar lo que no es, ¿no? Pero claramente, entonces, si uno lee todo el capítulo, se da cuenta que no es eso, ¿no? Porque claramente dice cosas positivas, ¿no? Es bueno, le podemos poner un color a todo lo que es positivo, ¿no? Es bueno, es creador, es presente, se está presente, contiene, está todo entero. Entonces conocemos toda una serie de cosas positivas. Es simple, bueno, que está todo entero significa que es simple, ¿no? Claro, eso por ejemplo lo dice Plotino del alma, que el alma está como toda entera en todas partes, ¿no? Ah, y aquí le puse la cita de eso, ¿eh? Plotino Eneada 6.4, Orígenes de Principios. Ubique totum. Bien, y ahora va a entrar en el tema más específico. Solo Dios es esencia inmutable. Ah, no. No, aquí sigue con este concepto de base que es esencia inmutable. ¿Quién quiere leer esto? Esto no va a necesitar gran comentario porque es lo que ya comentamos, pero leamos, ¿no? Ah, pero alguien tendría que acercarse a la máquina. No, tú sabes aquí al lado y claro, te sacrificas. Entonces el 3. Sin embargo, Dios es sin duda sustancia, o si se dice mejor, esencia, la que los griegos llaman usía, pues tal como de lo que es saber se ha llamado la sabiduría, y de aquello que es conocer se ha dicho el conocimiento, así de aquello que es ser
se ha dicho la esencia. ¿Y quién es más que aquel que dijo a su siervo, yo soy el que soy? Y dirás a los hijos de Israel, el que es me envió a vosotros. Pero las demás, que se llaman esencias o sustancias, reciben accidentes, por los cuales se produce un cambio, grande o pequeño. A Dios, en cambio, no le puede acontecer nada parecido. Por eso, solamente la sustancia o esencia que es Dios es inmutable. Solamente a Él le compete de manera máxima y sumamente verdadera el ser mismo, a partir del cual la esencia ha tomado su nombre. En efecto, lo que muta no mantiene el mismo ser, y lo que puede ser mutado, aunque no cambie, puede no ser lo que había sido, y por eso solamente aquello que no solo no muta, sino que tampoco en absoluto puede ser cambiado, ocurre que puede ser llamado muy verdaderamente y sin limitación ser. ¿Sigo, profe? Claramente completa lo que estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, lo positivo que podemos decir de Dios, y lo principal de lo positivo es que Dios es sustancia, ¿no? O sea, es ser. Sustancia o esencia, ¿no? Aquí lo está tomando prácticamente como sinónimo, ¿no? La que los griegos llaman usía. Claro, el sustantivo sacado del verbo ser, ¿no? Que los romanos no tenían esta palabra esencia antes de tener que traducir a los griegos, ¿no? En el tiempo de Cicerón, básicamente cuando empezaron a traducir las palabras griegas, entonces Cicerón inventó varias de estas palabras que después quedaron canónicas, y una de esas es essentia, que no existía en latín, ¿no? Con ese significado técnico. Ahora, en Dios, evidentemente, sustancia y esencia coinciden, pueden tomarse como sinónimo en el sentido de que coinciden, porque en Dios coincide la subsistencia con la esencia ideal, ¿no? Nosotros insistimos mucho, para los que no estuvieron en el curso de los universales, insistimos mucho en distinguir sustancia de esencia, porque en los entes creados se pueden utilizar estas dos palabras en oposición para indicar con sustancia la esencia real, ¿no? Individual real, y así reservar la palabra esencia para la esencia ideal, ¿no? Yo entonces creo que esa distinción es muy útil, ¿no? Porque permite solucionar este problema que en Aristóteles, en los griegos, siempre se daba con usía, que podía ser usía real, ¿no? O usía ideal. Pero en Dios, claramente las dos cosas coinciden. En Dios, como dicen los escolásticos medievales, ¿no? La esencia y la existencia coinciden. Entonces también la sustancia coincide con la esencia. Profesor, Bueno, ¿sí? es que parece que es en efecto muy potente el hacer coincidir eh, la esencia con la existencia. O sea, decir que algo, su esencia es la existencia, es muy potente a nivel conceptual. A pesar de que haya todo un flanco filosófico que intenta como rebatirlo desde la analítica o desde el empiricismo, que como que la existencia sería como un predicado más, no podría ser una esencia, algo fundarse en el existir. Pero me llama la atención de que Heidegger, cuando intenta perfilar lo que él le llama el Dasein, hace algo similar, que es decir que la esencia del Dasein es la existencia. Que la esencia del Dasein, claro, es la existencia. Y en eso él confunde, claro, vuelve a confundir esencia. Claro, o sea, en el ser humano, porque para él Dasein es el ser humano, al fin y al cabo. Entonces, en el ser humano, él termina confundiendo la esencia con la existencia, claro. Y eso
es un desastre, claro, porque significa, precisamente significa confundir como el ser humano donde la esencia es distinta de la existencia con el ser divino, donde Claro, donde la esencia es la existencia, ¿no? O sea, el hecho quizás mismo que lo llama Dasein y para él es el único Sein, prácticamente confunde el ser humano con un ser divino. quizás por eso le queda el tema del vacío de la nada y de la angustia, porque no, eso no puede ser llenado humanamente. Mm. Ah, Cae claro, la porque angustia, porque en cae la definitiva no angustia. existe, claro, si el único Sein es el Dasein, entonces, claro, no hay ser eterno. No hay ser Claro, no hay eterno. Bueno, nada. hay una página donde él rebate explícitamente la cosa que existirían ideas eternas, o sea, la doctrina platónica, digamos, del ser la rebate explícitamente, ¿no? Dice que hay ideas, que digamos que esa cosa de las ideas eternas es un cuento prácticamente, un cuento de hadas, que ahora ¿no? con una superficialidad que hace estremecer. Yo no sé cómo un tipo que escribe una cosa así, después lo meten en un altar como si fuera un gran genio del pensamiento. O sea, él dedica la doctrina de las ideas una media paginita donde dice, no, ese es un cuento para las viejitas. Esa sería su refutación de la doctrina platónica. Entonces, no es serio. No es serio. Lo dice en el capítulo 44, me parece, de Ser y Tiempo. ¿Sí? Sí, son como 10 líneas donde sí, con la máxima desenvoltura él dice, no, esto, las ideas eternas que... Bueno, entonces... materializó. Igual de todas maneras no hay que descartar de Ah, ya, que ya. De Ser y Tiempo. Sí, estoy Ya. viendo el problema. No, metafísico, y estamos viendo la por la Ya. música, entonces no Ya. hemos revisado. Entonces, Ah, ya. ya, Si no me equivoco, es el capítulo 44, sí. ya, Sí, yo escribí unos comentarios sobre eso que les puedo subir. ya, Sí. no hay que descartar que Heidegger tuvo una fuerte formación escolástica igual, que él se formó, por ejemplo, cuando le preguntan por Francisco Suárez, él responde de una forma casi hermética, dice, Das ist der Mann, der Mensch, no sé, algo así, como él es el hombre, como diciendo, no sé, queda como enigmáticamente diciendo, ¿es al que hay que combatir o es del cual yo aprendí? No se sabe si Ah, al enfrentarse a sí, Francisco en el Suárez, transcurso del tiempo él igual leyó, claro, algunos, sí, sobre todo Suárez quizás. Pero claro, el problema es que no es la formación, o sea, no adquirió eso como formación. Yo creo que nunca él lo valoró como formación. De hecho, él, bueno, es interesante biográfica, bueno, es un paréntesis que tiene algo que ver también con Agustín, porque cuando él empezó como filósofo, como su carrera académica, igual hizo unos cursos sobre Agustín, pero claro, esos cursos sobre Agustín lo vio de una perspectiva muy protestante, también por el hecho que, curiosamente, venía de un ambiente católico, él era originalmente católico, pero ser católico en la academia en Alemania de esos años era pésimamente visto. Y entonces él rápidamente se alineó, digamos, con lo que era, con lo que él veía que podía servir un poco más para la carrera también. Y entonces se alineó con entonces toda la lectura que también él hace de Agustín en esos años de juventud, que son los años de la Primera Guerra Mundial, que también la universidad estaba obviamente en el caos, la gente estaba en la guerra. Pero él, claro, hace unos cursos sobre Agustín donde él toma una postura claramente en ese sentido antimetafísica. Quiere rescatar a Agustín porque Agustín, o sea, habla bien de Agustín porque Agustín igual es importante, obviamente, para los protestantes, pero no importante para el lado metafísico. O sea, claramente critican de eso precisamente la parte metafísica. Agustín obviamente es el autor más importante para Lutero, claro, pero no la parte metafísica. Entonces ahí se produce un quiebre y claro, y esta línea antimetafísica y él después la sigue claramente hasta Ser y Tiempo.
Y bueno, eso significa la misma frase ser y tiempo, en el fondo. Ser y tiempo significa que el ser se reduce al tiempo, al ser temporal, ¿no? Entonces es claramente una fórmula muy anti-agustiniana en este sentido metafísico, que el tiempo se reduzca, o sea, que el ser se reduzca al tiempo y que la eternidad que estaba anclada a la teoría de las ideas es, claro, una cosa mítica, ¿no? Bueno, después él dice muchas otras cosas que son contradictorias, pero claro, ahí sería un análisis muy largo. Oh, aquí, claro, Agustín está aclarando este concepto fundamental, ¿no? Que si Dios, claro, se toma este sustantivo esencia como abstracto, como que indica el ser, entonces hay que interpretarlo de un modo coherente con lo que dice el libro del Éxodo. Yo soy el que soy, ¿no? Dirás a los hijos de Israel, el que es, me envió a vosotros. Entonces las demás que se llaman esencias o sustancias reciben accidentes. Claro, claramente él aquí está recordando su lectura de las categorías de Aristóteles, ¿no? Donde Aristóteles distingue sustancia de accidente, y a la sustancia le ocurren accidentes. Claro, pero Aristóteles dice, Agustín, se le olvidó precisar un punto importante, que a la sustancia, siempre y cuando sean las sustancias creadas. Claro, a las sustancias le ocurren accidentes, pero no a la sustancia como tal. Entonces ahí hay un equívoco bien importante que se puede producir a partir de las categorías de Aristóteles. Porque claramente a la sustancia por excelencia, que es Dios, ¿no? A Dios no le puede accidere acontecer nada parecido. Entonces no hay accidente, no se distingue en Dios sustancia y accidente. Entonces, claro, cuando Aristóteles toma usía en un sentido de sustancia genéricamente, ahí falta algo en la base, porque falta la distinción básica entre sustancia por sí y sustancia participada. Entonces hay que distinguir. En la sustancia por sí no hay accidente, y en la sustancia participada sí hay accidente. Ahora, claro, eso después evidentemente tiene mucho que ver con la Trinidad, porque resulta que en la Trinidad, habiendo sustancia eterna, pero sin embargo hay relación, que Aristóteles clasifica como un accidente, pero en la sustancia suprema no puede haber accidente. Entonces claramente la relación intratrinitaria no es un accidente, de manera que digamos, hay que hacer cambios estructurales, digamos, en la estructura de las categorías aristotélicas hay que meter la relación de modo distinto. Es distinta la relación si la relación es accidental, o si en cambio se predica de la sustancia eterna, porque en ese caso la relación también tiene que ser eterna, ¿no? Y no accidental. Perdón, pero ¿no sería en ese caso que Cristo se relaciona con el mundo en cuanto verbo? O sea, claro, sí, esa es una pregunta importante, porque claro, está la relación evidentemente intratrinitaria, que es una relación esencial, pero después habría que preguntarse, claro, en la relación de Dios, del verbo, con la creación, entonces esa relación, ¿qué naturaleza tiene? Claro, si es una naturaleza, digamos, accidental o si es esencial, ¿no? Entonces, claro, esa es otra cosa que no está aclarada en la doctrina aristotélica de la relación, porque él considera solo la relación entre entes contingentes, no la relación del ente contingente con el ente eterno. Porque esa, claro, aunque el ente contingente sea temporal, pero no es un accidente de Dios, no es, digamos, no es algo que le acontece a Dios, entonces tampoco es accidental del punto de vista de Dios.
Porque ahí entrarían a contarse el tema de las veces que irrumpe el Espíritu, partiendo, por ejemplo, por la concepción, y, por ejemplo, por Pentecostés, por ejemplo. No sé, ahí tenemos dos momentos de clara irrupción, o hay múltiples momentos en que irrumpe el Espíritu, cuando el Espíritu se posee de Isabel y le dice, bendita eres entre todas las mujeres. El Espíritu habla a través de las personas a veces, ¿Mm? y la misma concepción de Jesús, como Cristo. O sea, claro, la propia Es una irrupción, encarnación, ¿no? claro, es una irrupción, hay una irrupción ahí de la segunda persona irrumpiendo. Y luego Cristo, Claro, como pero dijo Agustín también, diría irrumpir, claro, lo podemos decir nosotros, pero nuevamente es un hablar metafórico. Claro, decimos que irrumpe porque es una imagen que nos ayuda, claro, lo que, pero no hay que entenderlo literalmente. Claro, porque literalmente sería como que irrumpe, significaría que como que él de pronto estaba afuera y entra, o que estaba en un lugar, como que baja, Dios baja, o que Dios se encarna, o sea, todo esto está bien, pero no hay que interpretarlo, o sea, pero siempre hay que interpretarlo acorde al postulado básico que Dios es inmutable. Por claro, ejemplo, el porque, propio Concilio de Nicea, que Agustín leía, dice explícitamente que cuando cuando el verbo se hace carne, este se hace, ¿no? O logos sarx egéneto, este se hace, no hay que interpretarlo como si el verbo él mudara, ¿no? O sea, él asume la carne, pero no es que él se hace carne en el sentido de que cambie, ¿no? Que claro, se haga una cosa que no es. en ese Claro, que es sentido, uno de los caballos de batalla, una de las cosas que más le gustan a la teología que hoy está de moda para decir que Dios cambia, es que lo dice el propio Evangelio, si lo dice San Juan, Dios cambia. Dios se hace carne, ¿no? Claro, claro, pero todo depende como tú es que esas no interpretas. Claro. serían, perdón, no serían situaciones cualquiera, no serían situaciones prosaicas, serían cumplimientos de un plan, son momentos específicos. O sea, podemos ver que hay esto que claro, entre comillas, podemos llamar irrupción, pero resulta que eso está contenido dentro de la gracia, como que no son cosas cualquiera. O sea, si Cristo se encarna o el Espíritu irrumpe en alguna situación, no es cualquier cosa, no se cuenta como, no se cuenta como un hacer prosaico, sino como puntos específicos de algo que ya está contemplado. O sea, claro, que sí, y eso claramente es otro dato que es fuerte digamos, en el Nuevo Testamento y en particular en el tema de la encarnación. Claro que todo esto está de antemano planeado, ¿no? O sea, que hay un plan que todo esto lo predice de antemano. Entonces, claro, podemos decir irrumpe, pero en realidad todo es, claro, preconocido, ¿no? Y profetizado. Bueno, el hecho mismo que en el Nuevo Testamento se da tanto peso al tema de la profecía, que todo, digamos, que toda la historia del verbo encarnado, desde la encarnación hasta todo lo que le pasa, hasta en los detalles, está profetizado en detalle, ¿no? Significa que todo esto es parte de un plan eternamente preconcebido que se está realizando, ¿no? Incluso, claro, un plan que incluye evidentemente también los que son las maldades de los hombres, sin que estas maldades sean hechas por Dios, sino que están insertadas en este plan, ¿no? O sea, se está reconocido que Herodes se puso de acuerdo con Pilatos y digamos que entonces se llegó a la condena de Jesús. Todo eso estaba profetizado y está, digamos, en la eterna presencia, ¿no? Entonces, claro, es parte de un plan en el cual no es Dios que cambia, ¿no? Somos nosotros que debemos realizarse el plan de Dios. Profesor, uno no podría decir entonces que el verbo se hace accidental en tanto que habita como hombre.
No cambiando su esencia, su sustancia y esencia el verbo, sino como siendo Cristo hombre, completamente hombre. Claro, lo que no podemos decir es que al verbo le ocurre algo, ese es el punto. Como si el hecho de que se encarnara significara que él cambia en algo, que le ocurre algo a él. Como tampoco podemos decir que como crea, entonces le ocurre algo a él, que era el enigma básico, uno de los enigmas básicos de la filosofía griega, que les causaba problemas a los griegos decir que Dios era creador, porque pareciera que entonces a Dios le ocurre algo, que primero no crea, después crea, que cambia de idea, como que le ocurre algo, ¿no? Como las personas que se preguntan si acaso Dios murió en la cruz. No va, porque todo eso está contenido dentro de algo que como decíamos, ya pertenece a un nivel o a un plan que está contemplado. Eso, o sea, que Jesús Está pueda, preconocido, claro. claro, o sea, hay que leer el Antiguo Testamento a contrapelo para poder ver que todo eso ya está. Es como que se está cumpliendo sencillamente. Ahora que Jesús tenga que usar una ropa para poder caminar entre los hombres es algo circunstancial, es algo que ya está contenido dentro de algo que es mayor. Claro, ya está contenido todo dentro de un plan que no cambia. Bueno, claro, eso lo sintetiza, por ejemplo, la escolástica cuando dice que la creación no es un cambio. Creación no es mutación. Digamos, las cosas cambian, pero no es la creación como tal que es un cambio. La creación depende, claro, ontológicamente de Dios, sin que sea para Dios un cambio, porque está completamente, claro, precontenida, sí, usando este tema. Claro, son cosas que no podemos realmente percibir en forma directa con la mente. Cómo Dios contiene todo, digamos, toda la realidad es algo que no alcanzamos a percibir, ¿no? Pero conceptualmente lo podemos poner, o sea, podemos formular ciertas fórmulas, ciertos conceptos que son, que evitan el error, digamos, que no dicen lo que es falso, claro, sin pretender que con eso entonces lo comprendemos, claro, no es que comprendamos la creación, ¿no? ¿Qué significa que de pronto Dios crea? ¿No? No es algo que la mente humana pueda alcanzar a comprender, pero puede decirse de eso cosas exactas, ¿no? Bien. Profesor, ¿Nos queda tiempo para...? para, No, parece que no nos queda mucho tiempo para entrar para, como en lo que va a ser pero no importa, porque igual nos ejercitamos aquí en meditar en un punto muy, muy importante. ¿Eh? ¿Sí que decías? profesor, para Agustín, en la relación, o para algún otro santo padre, la relación intratrinitaria no sufre algún cambio con la ascensión del Señor, dado que la carne y la sangre ya tienen un espacio en Dios, como dice Tertuliano, o a menos que el cuerpo glorificado del Señor ya no sea contingente. O sea, claro, ya no es contingente, pero más aún es toda la historia que, aún siendo contingente, está en la presencia, ¿no? Entonces no le ocurre algo nuevo a la Trinidad, por cuanto todo está contenido en la presencia. Ahí quizás puede ayudar una página de Dante, que cuando llega al cielo, así como a la visión de Dios, espera que lo voy a buscar porque lo tengo acá. Una ¿Ah? pregunta. ¿En otra universidad? En la Universidad de los Andes, sí, porque ahí hay una carrera de literatura que tiene un curso obligatorio de Dante. ¿Y hace cuánto? Hace como... Ahora subí una clase de YouTube, sí, porque porque cuando se hizo la clase online allá, no era por YouTube, o sea, no era por Zoom, era un sistema distinto que después borraba las clases, entonces esas clases se borraron. Pero este año lo estoy grabando en Zoom, precisamente para evitar eso. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí, porque igual creo que puede ser interesante.
Voy a abrir ahora esta página que creo que contesta un poco tu pregunta, porque los minutos que no tenemos ya para entrar a la discusión ahí con los arrianos. Pero esta página de Dante yo creo que le viene mucho a esto que estabas diciendo tú. Va. ¿Dónde está Dante? Lo de... Paraíso, al final del paraíso. En el canto 33 del paraíso. Canto 33, dijo profesor. Claro, canto 33. Cuando él llega ya como a contemplar la Trinidad misma. Espera que voy a compartir esta otra pantalla, si lo logro. Sí. Y él se aventura como a describir la Trinidad misma, ¿no? O sea, como que le aparecen como 3 círculos. Vamos a alcanzar a leer unos 10 versos, ¿eh? Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi 3 giri di 3 colori ed una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso, e il terzo parea fuoco che quince e quindi ugualmente si ispiri. Oh, quanto è corto il dire, come fioco al mio concetto, e questo a quel chi vidi è tanto che non basta a dicer poco. O luce eterna, che sola in te sidi, sola t'intendi e da te intelletta e intendente, te ami e arrivi. Ven como aquí condensa como todos los conceptos aquí de Agustín de Trinidad en poquísimas palabras, ¿no? Una luz eterna que resides en ti misma, o sea, que tu ser está en ti misma, ¿no? Sola ti intendi, sola, tú misma eres el objeto de tu entendimiento, e da te intelletta e intendente, o sea, al mismo tiempo que eres entendida, al mismo tiempo te entiendes activamente y al mismo tiempo te amas y te complaces, arrivi, ¿no? O sea, el eterno amor en el eterno intelecto. Quella circolazione che si concetta pareva in te come il lume riflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta. O sea, esta circulación intratrinitaria, digamos, como las personas de la Trinidad tienen como una circulación interna del ser, amar, o sea, entender y amar, pero dentro de sí, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Realmente sería de su mismo color, me pareció pintada de nuestra imagen, o sea, de la imagen humana. No, está en la propia Trinidad, como misteriosamente está pintada la imagen humana, la imagen del hombre. Es como si la encarnación no estuviera ya ¿no? En la misma imagen de la Trinidad. Perché il mio viso in lei tutto era messo. Bueno, y después vuelve a otras analogías, cuál el yo me, pero ese era el verso que yo quería subrayar, o sea, como que la misma, como imagen humana, está de algún modo inserta como en la propia Trinidad, ¿no? Entonces, cuando Dios se encarna, no es que le pase algo nuevo, ¿no? Es como la imagen de Dios que eternamente está pintada dentro de la Trinidad.
Profesor, Claro, en ese sentido, claro, en ese sentido puede decirse que Cristo es el primer hombre, porque es como en el sentido arquetípico, es como el arquetipo de la humanidad, ¿no? Cristo. recuerda un poco a las mandorlas, a lo que se le dibuja a Cristo alrededor en el románico, que se claro. le dibuja como un aro, o sea, como una especie de arcos de colores en el cual él está dentro, como arco iris, como una especie de arcos, de arco iris, dentro del cual él está inserto. Claro, sí. En el arte románico, que es como, no sé cómo se llama esa figura exactamente, pero le llaman mandorla, que es como... Sí, claro, en italiano sería mandorla, sería literalmente almendra, porque tiene como una... sí, tiene claro, forma... sería como un dibujo como un poco ovalado, sí. Claro. Claro, Es claro, porque la como Trinidad un arco claro, iris. se representa como con círculos concéntricos como de diferentes colores, pero en el medio, claro, está la figura de Cristo. Bien. Bien, no alcanzamos a entrar como en el tema mismo del libro, pero como digo, esto era importante y nos llevó a unas reflexiones, a unas preguntas interesantes. Así que mañana, en cambio, nos toca, espera, voy a pausarla.